Bueno, la política, para Aristóteles, digamos, es un capítulo del discurso práctico, de la razón práctica, que aunque es distinto, pero está esencialmente vinculado con la ética. En el fondo son dos maneras de intentar lucidez, digamos, pues sobre cómo actuar en la vida, ¿no? Evidentemente el propósito del discurso práctico no es solamente obtener conocimiento, ¿no? Sino hacer rendir el conocimiento también en luz que ilumina nuestros pasos, digámoslo así, ¿no? En antorcha que guía pues, nuestra existencia. Y desde luego, para Aristóteles, la plenitud de la vida, eso que él llama vida lograda, ya vimos el otro día que este es el gran tema de la ética, ¿no? La felicidad, ¿no? La vida lograda. Pues desde luego eso para el ser humano es imposible de forma aislada, ¿no? O sea, la auténtica suficiencia, el carácter satisfactorio o suficiente de la vida, en ningún caso puede entenderse como autosuficiente. O sea, el ser humano no puede vivir aisladamente, ni puede aisladamente lograr todo el bien del que es capaz, ¿no? Y por tanto, el entorno, no solamente el entorno familiar, que evidentemente ya es una primera forma de comunidad, ¿no? O sea, de vida en común. Y indudablemente además es en la familia donde aprendemos, por decirlo así, nuestras principales habilidades sociales, ¿no? O sea, las destrezas fundamentales que nos sirven para convivir, pues evidentemente las hemos aprendido todos en un contexto reducido, en el contexto económico, dicho en el lenguaje aristotélico, ¿no? Familiar, el doméstico, el entorno, digamos, nuestra casa, ¿no? Pero la necesidad, digamos, de convivir que el hombre tiene no se satisface solamente en el ámbito doméstico o familiar. Necesita de un ámbito más amplio, suprafamiliar, que es el ámbito civil o político, ¿no? O sea, la convivencia con nuestros conciudadanos. Esto es, digamos, un ámbito de relación completamente necesaria para el ser humano. Y esto es más o menos lo que evoca el famoso tópico aristotélico este de que el hombre es animal político. Animal político. Eso más o menos se podría traducir al castellano. Yo creo que sería la versión al castellano más leal a esa expresión griega, ¿no? Zoon politikon es urbanita. O sea, alguien, animal de ciudad, ¿no? O sea, alguien que no puede vivir en el desierto, o sea, no vivir solo, ¿no? Esto es una cosa que Aristóteles tiene muy clara, pero la necesidad humana de convivir, o sea, de relacionarse con sus congéneres, no es, por decirlo así, una proyección o un caso especial de lo que en la escala zoológica encontramos
como el instinto gregario, ¿no? Perdón. Evidentemente, el ser humano desde el punto de vista zoológico, pues claro, es un animal gregario. El gregarismo es un instinto pues, que tienen especialmente acusado los mamíferos, ¿no? Y claro, nosotros desde el punto de vista zoológico, pues somos mamíferos, somos animales que tienen mamá y que somos amamantados, ¿verdad? Bueno, y que la pregnancia que supone, ¿verdad? Pues el periodo de la mamandurria, como decimos por aquí, o sea, de ser amamantados, pues evidentemente es un paradigma, digamos, de unión o de apegamiento, ¿verdad?, con nuestra mamá, pues que nos lleva a eso, a estar bien cuando estamos juntos, cuando estamos pegados unos a otros, ¿no? Si estamos despegados, estamos disyuntos, pues no estamos bien. Esto nos pasa a nosotros exactamente igual que a los elefantes, a las jirafas, a los lobos, a los gatos, a los perros y a los ciervos, ¿no? Creo que esto es general en todos los mamíferos. Pero hay una cuestión que claramente distingue la socialidad humana del instinto gregario. Y es precisamente el lenguaje. Y en esto incide mucho este libro de la política de Aristóteles, entre otras cosas, pero es uno de los rasgos, por lo menos que a mí me llamó más la atención cuando lo leí, ¿no? La importancia que le da Aristóteles, la importancia política que le da a la palabra. O sea, realmente para Aristóteles la expresión zoon politikon, o sea, animal político, más o menos viene a ser sinónima a la de animal parlante, o sea, un ser de palabra, ¿no? Alguien que habla. Y él explica que, claro, nosotros no formamos una comunidad con nuestros congéneres por el puro hecho de haber caído juntos unos al lado de otros, ¿no? Como él dice, por el hecho de pacer en el mismo campo. Eso es lo que construye, pues claro, pues un rebaño de ovejas o de cabras o de elefantes o de lo que sea, ¿no? Pero la comunidad humana, a diferencia de la grey animal, sobre todo se forma porque tenemos temas de conversación por los que nos interesamos, digamos, y sobre los que discutimos. Esto es el conectivo humano de mayor categoría, ¿no? La palabra. En ese libro, La política, dice que los animales irracionales tienen foné. Eso es una palabra griega que significa como el grito gutural, ¿no? O sea, la emisión de voz no articulada todavía. O sea, el fonema, podríamos decir, ¿no? El fonema no es la palabra, es algo más elemental que la palabra. Justamente, perdón, palabra es una articulación de fonema. Ay, Dios mío, estoy fatal.
Bueno, pues él dice que los animales tienen foneo, que es como eso, como el grito gutural no articulado. El aullido, el berrido, el mugido, el ladrido, el relincho, el maullido, todo esto, ¿eh? Mientras que el ser humano tiene logos, que eso en griego significa palabra. Es decir, es capaz de articular el foné conformando con fonemas, ¿verdad? Pues algo que ya va más allá de la expresión, por decirlo así, del puro gusto o disgusto, ¿no? Del placer y del dolor. O sea, ese es el argumento, entre comillas, exclusivo de la comunicación animal, ¿no? Los animales superiores, claro, sí, evidentemente se comunican entre sí, pero a lo máximo que pueden dar de sí la comunicación animal es para eso, para expresar el placer o el dolor. O sea, que están a gusto o que están a disgusto, ¿no? Bueno, quizás no es poca cosa, desde luego. Pero a diferencia de eso, el lenguaje humano, gracias a esa capacidad de articular fonemas, pues tiene un registro muchísimo más amplio y rico, ¿no? Además de poder expresar placer y dolor, podemos compartir y contrastar ideas pues, sobre lo bello, por ejemplo, lo bello, o lo bueno, o lo justo, o lo verdadero, o lo conveniente, y sus contrarios, dice Aristóteles, ¿no? Y eso es lo que da lugar a la conversación significativa, lo que llaman logos semánticos, ¿no? La palabra significativa, y eso es lo que puede dar lugar a la amistad política. Es muy curioso, digamos, la relación tan intensa que Aristóteles ve entre estas dos cosas, ¿no? Entre el ser social humano, su condición política, o sea, su condición de cibes, de polités, de ciudadano, ¿no? Y su condición de animal parlante, su capacidad dialógica, ¿no? A mí me sorprendió, por ejemplo, en un momento dado, Aristóteles, bueno, según los críticos, los que han estudiado más Aristóteles, muy probablemente bastantes de las cosas que dice en este libro pues estarían dirigidas al famoso Alejandro Magno, del cual pues Aristóteles fue preceptor cuando era Alejandro pequeñito, cuando era el pequeño Alex, ¿verdad? Bueno, pues puede que fueron 3 años a Aristóteles como su preceptor, su maestro, ¿no? Bueno, y muy probablemente pues Aristóteles le diría cosas, consejos, digamos, para cuando tuviera que ejercer la alta magistratura que llegó a ejercer el emperador, Alejandro, un gran conquistador, ¿no? Probablemente el mayor conquistador de la época antigua, ¿no? Pues están reflejadas probablemente en este libro. Y una de esas es un consejo verdaderamente curioso, que viene a decir algo parecido a esto. O sea, la principal obligación de un gobernante es impedir que se pierda o sea, hacer que no se pierda el sentido de las palabras. Velar para que no se degenere la semántica, podríamos decir, ¿no?
Cosa que cuando lo leí por primera vez, ya digo, me sorprendió mucho. Perdón. Bueno, me sorprendió porque, claro, uno está acostumbrado más bien a lo contrario, ¿no? Lo siento mucho, es que tengo un constipado atroz. A ver si se me serenan los bronquiolos. Bueno, pues ya digo que esta idea pues puede sorprender porque uno está acostumbrado más bien, al menos yo, a lo contrario, ¿no? O sea, pensar que en política lo de menos son las palabras, ¿no? Lo importante son los hechos, ¿no? Como suele decirse, ¿no? Pues no palabras, sino hechos. Y a la hora de evaluar pues, la gestión política de un gobernante, tendemos a distinguir pues, las palabras bonitas que empleaba cuando hacía promesas en la campaña electoral y luego ya, oiga usted, cuando ya han pasado los famosos 100 días que se les suele dar del margen, después de haber tomado posesión, antes de hacer balance de qué ha hecho con el poder, bueno, pues lo que la gente suele tender es eso. Menos palabras, ¿no? No tanto lo que ha dicho, sino sobre todo lo que ha hecho. Bueno, pues claro, desde esa manera de ver las cosas, pues claro, esto que dice Aristóteles puede ser muy sorprendente. No. Y usted, lo más importante para Aristóteles son las palabras y el sentido de las palabras, y que no se pierda el sentido de las palabras. Porque eso es en el fondo lo que garantiza la amistad. Si quieres que vivan en paz, también le viene a decir esto a Alejandro, ¿no? Si quieres que vivan en paz tus súbditos, hazles amigos. Hazles amigos. Bueno, esto también puede ser muy sorprendente, ¿no? Pero creo que tiene mucho sentido si uno lo piensa un poco despacio, ¿no? En el fondo, y claro, cuando, o sea, los amigos, lo que hacen los amigos, y además lo que les hace amigos, sobre todo es hablar, es conversar. A lo mejor, evidentemente, hacen otras cosas además de hablar. Y si les gusta el tenis, pues a lo mejor juegan al tenis, claro que sí, ¿no? Pero ante todo, lo que les satisface es discutir sobre tenis, bueno, o fútbol, o lo que sea. Evidentemente, para que dos personas sean amigas, pues hace falta que tengan algún interés común, algo por lo que se interesen ambos, ¿no? Pero normalmente ese interés común se pone de manifiesto en la conversación, mucho más en la conversación que en otro tipo de acción que también se puede poner de manifiesto. Bueno, es evidente que para poder discutir sobre tenis, pues hace falta, claro, pues tener algún interés en eso y a lo mejor si uno ha tenido posibilidad y tiene una edad todavía más o menos asequible, pues jugar al tenis, claro. Entonces cuando puedes discutir, ¿no? Las cosas son muy compatibles. Pero sobre todo, en esto insiste Aristóteles, sobre todo lo que más les une, más que jugar al tenis, es
discutir sobre tenis. O sea, compartir el interés por el asunto y luego contrastar cómo lo ve cada uno. Entonces, en la conversación entre amigos, lo importante, digamos, es que las palabras tengan un significado concreto. Los amigos no van a discutir para quedar bien uno con otro. Hombre, tampoco uno va necesariamente a quedar mal, claro. Pero no es el principal objetivo de la conversación entre amigos el quedar bien o el convencer a mi amigo de lo que a mí me convence, ¿no? Lo que ante todo me interesa es saber qué piensa y por qué piensa lo que piensa y contrastarlo con lo que pienso yo y mis propias razones. Y si me convence, pues bueno, pues a lo mejor alguna vez podemos salir de una conversación con amigos, ¿verdad? Pues cambiando de opinión, pero esto será muy excepcional, ocurrirá pocas veces. Lo que realmente nos satisface es esto, ¿no? Es compartir el interés y contrastar nuestra manera de ver. Pues claro, cuando las personas son amigas, dice también Aristóteles, pues es más fácil que se traten con justicia. Y cuando hay justicia es más fácil que haya paz. Y entonces ya puede empezar a verse un poco más, con más claridad, la relación que tiene esto de la política con la semántica, ¿no? Porque claro, en el asunto de la paz claramente sí que se ve el interés político, ¿no? O sea, realmente el bien político más importante es la paz, claro. Es que la gente conviva, digamos, no a gorrazos, sino pacíficamente. Es muy interesante la forma en la que Aristóteles a lo largo del libro va ilustrando esta idea, ¿no? El valor político de la palabra significativa, o sea, de la palabra que sirve no simplemente para entendernos entre nosotros, digamos, para apañarnos, sino sobre todo para entender algo. Dos amigos, esto lo decía un poeta francés contemporáneo, se llama Antoine de Saint-Exupéry, el autor de la famosa novelita esta del Principito, ¿no? Que es una delicia. Pues ahí se dice una cosa que yo creo que es muy aristotélica, y es que dos amigos no lo son porque se miran mutuamente uno al otro, sino porque miran ambos en la misma dirección. Quizá en eso estriba un poco pues, la diferencia entre la amistad común y lo que llamamos el enamoramiento, ¿no? O sea, la relación. Evidentemente, dos personas enamoradas, un chico y una chica, pues claro, eso sí que se están mirando mutuamente, ¿no? Uno a la otra y la otra al uno, ¿no? Y ahí pues las palabras cuentan menos, lo que importa pues es, y es lógico, y ciertamente pues es una forma de amistad, pero una amistad muy peculiar. La amistad común tiene un valor político fundamental para Aristóteles, también gracias a esta diferencia, o sea, a que lo que ante todo les importa a los amigos es la conversación, la conversación. No tanto mirarse uno a otro y decir qué majo eres o qué bien, qué a gusto estoy contigo. Bueno, pues hombre, eso se da por supuesto, ¿no? Pero en el fondo eres majo y estoy a gusto contigo porque tenemos este asunto entre manos y nos importa esto a ambos y nos gusta mucho juntarnos para contrastar como lo vemos, ¿no? Y eso tiene un valor político fundamental.
Los atenienses del periodo clásico, y desde luego Aristóteles no es una excepción, todo lo contrario, vamos, creo que es un caso prototípico de ateniense de periodo clásico, ¿no? Pues tenían un poco a gala pues el que, claro, ellos habían constituido una polis, Atenas, cuyo nexo fundamental de unión pues no era, digamos, el poder militar, ¿no? O la coacción policial, o yo qué sé, o cualquier otra cosa que generalmente suponía, bueno, pues en otras polis, pues el elemento cohesivo fundamental. No, en Atenas, digamos, lo fundamental para constituir aquello como una auténtica koinonía, dice el en griego, ¿no? Como una comunidad humana, es la palabra significativa. Y por eso Atenas en el periodo clásico se llenó de escuelas de retórica. Escuelas donde se enseñaba a la gente a armar un argumento, digamos, un discurso que fuese convincente, que fuese persuasivo. El arte de la retórica, el arte de la oratoria, la elocuencia, ¿no? Pues es una cosa fundamental en la idea que tenían los atenienses de la política, ¿no? La comunidad humana no se rige por la fusta o por los gritos o por los tanques, ¿no? O por aquí, yo que soy el más fuerte, pues ordeno y mando esto y aquí se hace lo que yo diga, ¿no? No. Realmente es la palabra, el argumento lógicamente bien armado, bien pensado, ¿no? Y retóricamente bien presentado. Era convincente. Eso es digamos, lo que hace la comunidad humana. O lo que hace a la comunidad humana, digamos, algo esencialmente distinto de una grey animal. Pues claro, un rebaño de cabras sí que necesita a alguien que vaya con un palo o con un perro pastor, ¿verdad? Pues para vigilando que no se desmanden, que no se despisten, y si alguna se despistas, pues vas y le das un cañazo con el palo o le mandas al perro para que le muerda las patas y no se despeñe o no se vaya. Bueno, pues eso está muy bien claro, con los rebaños de cabras o de elefantes o de ciervos, ¿no? Pero si se trata de humanos, es la palabra, el conectivo esencial. Y la tarea fundamental política, digamos, tal como lo entendían los atenienses de esa época, era reunirse en el ágora, o sea, en la plaza mayor de Atenas, lo que más o menos en Roma vendría a ser el foro, ¿no? Pues para hablar de república, como se dice en latín, ¿no? O sea, de la cosa pública, de los temas que nos afectan a todos. Y los temas que nos afectan a todos, bueno, pues alguna vez sería también, pues a ver por dónde hacemos que pase una acequia que hace falta para regar no sé dónde, o dónde ponemos una cloaca, o dónde erigimos aquí el monumento pues a este prócer, ¿no? Pues de eso también hablarían, me imagino yo, en el Ágora, ¿no? Pero sobre todo, de lo que hablaban, pues era de la belleza, de la justicia, de la inmortalidad del alma, de la virtud, de la sabiduría. O sea, todos esos argumentos que en el fondo nutren los diálogos de Platón. Los diálogos de Platón, pues claro, son la crónica de conversaciones que mantenía su maestro Sócrates con interlocutores muy variados, probablemente en el ágora o en las inmediaciones del ágora ateniense. Bueno, y claro, el gran orgullo que tienen los atenienses de aquella época es que
es que habían fundado una auténtica comunidad política cuya conexión, cuyo nexo de unión era fundamentalmente la conversación entre amigos, la conversación realmente significativa sobre los temas que a todo ser humano, a título de humano, le importan mucho. Aunque evidentemente también puede haber otros temas, bueno, como pasa en la conversación entre amigos, claro, pues los amigos hablan de todo, como se dice en mi tierra, ¿no? De lo humano y de lo divino. Pues evidentemente si les gusta el tenis, pues hablarán de tenis. O el fútbol, pues bueno, pues también hay mucha gente que le gusta el fútbol y luego a los que le gusta el fútbol les gusta mucho hablar de fútbol, ¿no? Por lo menos en mi país esto es uno de los elementos que más pueden unir o que más pueden dividir a la gente, ¿no? Que son de tal equipo o de tal otro, ¿no? Bueno, pues eso está muy bien y es lógico. Que si a los amigos les gusta el fútbol, pues hablen de fútbol, pero también hablan de otras cosas que de mayor alcance, de mayor calado, pues ético, antropológico, político, religioso, estético, etcétera, pues no sé. Yo creo, y esto también es una observación que hace Aristóteles en ese libro, y creo que está cargada de sentido común, ¿no? Creo que en la conversación entre amigos pues tiene que haber de todo, argumentos graves, profundos, y otros argumentos livianos, no sé, más superficiales, más, no sé. O sea, si en la conversación entre amigos todo fuese absolutamente trivial, pues aquello no humanamente no daría para mucho. Pero claro, si todo fuese absolutamente esencial, trascendental y profundo, pues también la conversación a lo mejor nos cansaría al poco tiempo, ¿no? Con lo cual lo sabio es una sabia combinación entre lo grave y lo trivial, ¿eh? Pues hablar sobre el ser, la participación en el ser, la belleza, la virtud y tal, y luego pues bueno, pues también hablar un poco a ver cómo organizamos el foro, ¿verdad? Pues para que la gente pueda caminar pues, mejor, ¿no? Por aquí, poner la acera por allá, o la acequia, o, o este paso de cebra, ¿no? Es muy, muy interesante esta idea. Y bueno, es evidente que una parte de, o sea, la política son 8 libros, ¿no? Bueno, podríamos decir hoy que es un libro con 8 capítulos. En aquella época pues, se hablaba más bien de libros, ¿no? Lo que llamaríamos capítulos, pues eran. Bueno, pues una parte muy importante, claro, de ese libro o de ese tratado, pues es un estudio, por decirlo así, de campo, ¿no? Un estudio empírico de cuáles son las diversas formas de organizar la convivencia en las diversas polis que Aristóteles conoció. Y claro, antes de hacer una teoría política, o sea, una teoría sobre cuál es la mejor forma de organizar la convivencia civil, pues Aristóteles, que es un tipo que le da muchísimo valor a la experiencia, bueno, pues se hizo varios viajes, ¿no? Y estuvo un tiempo pues, estudiando las constituciones pues, de Troya, pues vamos, de Esparta, Cartago, y estuvo en varios sitios más, ¿no? Bueno, y en cierto modo, una parte de la política, pues es, ya digo, más bien un análisis un poquito descriptivo de cuáles son los diversos modelos de organización política que él pudo conocer, ¿no?
Aristóteles en ese punto, claro, tiene un planteamiento muy diferente de Platón, ¿no? Platón también escribe mucho de política, sobre todo, claro, las grandes obras políticas de Platón son La República y las Leyes. Son dos librazos extraordinarios. Bueno, y además también librazos en el sentido cuantitativo, o sea, son dos tochos muy voluminosos. Platón reflexiona mucho sobre esto, pero es la reflexión de un tipo que sobre todo está mirando al cielo, ¿no? Está mirando al cielo de las ideas. Es una reflexión sumamente idealista, ¿no? Él está pensando en la polis ideal, ¿no? Y en el régimen ideal. Mientras que Aristóteles, por el contrario, es un tipo muy realista, ¿eh? El famoso fresco que hay en los museos vaticanos, pues de Rafael, ¿no? Este que se llama la Escuela de Atenas, pues refleja muy bien estos dos talantes, ¿no? A Platón, ¿verdad? Se le representa con el dedo índice apuntando hacia arriba al cielo de las ideas, mientras que Aristóteles aparece en el centro de la escena del fresco, ¿no? Pues apuntando hacia abajo, ¿eh? Hacia el mundo de las cosas sensibles, diría Platón. Bueno, Aristóteles no habla mucho de la ciudad ideal. Lo que intenta es, oye usted, a ver qué hay por ahí, a ver cuáles son de hecho las maneras que tiene la gente de organizarse y vamos a ver, bueno, vamos a ver un régimen que reúna pues las mejores virtudes de cada uno de los regímenes posibles, ¿no? Y además, a ser posible también que evite con más eficacia los riesgos de degeneración que cada una de esas formas teóricas está. Bueno, pues mientras que para Platón el régimen ideal es, digamos, la monarquía, el gobierno de los filósofos y concretamente del filósofo rey, ¿verdad? Cosa que solamente a alguien, digamos, se le puede ocurrir. Desde luego, no es ningún idiota Platón, ¿no? Todo lo contrario, es listísimo, pero desde luego eso es algo que a ninguna persona con un mínimo de realismo se le pasa por la cabeza. Vamos, los filósofos lo último que deben hacer es mandar, creo yo. Y el propio Platón, que en algún momento dado, pues alguien le convenció para que intentara poner en práctica todo su modelo político ideal de la República, y bueno, y hubo una tentativa, mejor dicho, dos tentativas, como saben ustedes, ¿verdad? Pues más o menos en lo que hoy en día sería Sicilia, la Magna Grecia, que se llamaba entonces, pues aquello fue un desastre. O sea, aquello acabó como el Rosario de la Aurora, como dicen en mi tierra, ¿no? Fue un desastre. Y yo creo que después de aquello a nadie más se le ha vuelto a pasar por la cabeza semejante cosa. Los filósofos lo que tienen que hacer es filosofar bien, no mandar. Y los que mandan, pues tampoco tienen que filosofar. Bueno, a lo mejor está bien que escuchen alguna vez algo cuerdo, ¿no? Pero sobre todo lo que tienen que hacer es mandar bien, o sea, cada uno en su sitio, creo yo. Y esto, desde luego, se ve mucho en Aristóteles. O sea, Aristóteles piensa no en un régimen ideal, sino en un régimen mixto. Es un régimen que tenga algo de las tres formas políticas, digamos, teóricas de las que ya había hablado Platón, ¿no? Hay fundamentalmente tres maneras de organizar una polis: la monarquía, la aristocracia y la democracia. O sea, el gobierno de uno, monos,
el gobierno de unos pocos, los mejores teóricamente, eso es lo que se llama la aristocracia, y luego el gobierno de todo el pueblo, ¿no? Democracia. Bueno, pues el régimen que propone Aristóteles no es ni una monarquía, ni una democracia, ni una aristocracia pura, sino un régimen que tenga un poco de las tres y que justamente por esa flexibilidad pueda evitar más fácilmente las posibles degeneraciones de esos tres modelos teóricos. La monarquía puede degenerar en tiranía. La aristocracia puede degenerar en oligarquía. O sea, el gobierno no de los mejores, eso significa aristocracia, ¿no? Sino de unos pocos. Oligos. ¿No? Oligarquía es gobierno de unos pocos, o sea, de una camarilla. Y luego estaría la demagogia. La demagogia es aquello en lo que degenera, ¿verdad? Pues la democracia. Bueno, pues lo ideal, ¿verdad? Pues es algo que sea poco idealista y que de la manera más eficaz pues logre estos dos objetivos. Primero, evitar cualquiera de esas tres degeneraciones políticas. Y segundo, y no menos importante que lo primero, que dure. O sea, una de las grandes ventajas que según Aristóteles tiene o puede tener un régimen mixto como el que él propone, es que lo hace más resiliente, por decirlo así, a las, digamos, a las tentaciones de degenerarse y por tanto lo puede hacer más duradero. Y lo ideal de un régimen político no idealista es que dure lo más posible, o sea, que no haga falta, digamos, pues guerras o revoluciones para cambiar el régimen, todo este tipo de cosas. Bueno, es evidente que todo eso se puede discutir, y, bueno, esencialmente es discutible, pero creo que es una idea interesante. En fin. El, en el texto ese que les he puesto en el chat, pues también hay alguna reflexión sobre algunos otros términos o otros conceptos, digamos, que aparecen en la política de Aristóteles, en los que se pone claramente en relieve esta idea del valor político de la palabra, ¿no? Por ejemplo, la idea de nomocracia, ¿no? Nomocracia. Aristóteles dice que una auténtica comunidad humana, auténtica polis, tiene que ser nomocrática, es decir, el gobierno de la ley. Eso significa esa expresión en griego, ¿no? El gobierno de la ley. O sea, no la ley del más fuerte, sino la fuerza de la ley que en primer lugar obliga al más fuerte. A quien primero somete la ley es precisamente el más fuerte. Esto es un invento griego extraordinariamente interesante. En el fondo es lo que está en la base de la idea de un Estado de derecho. O sea, un Estado que se funda no en la voluntad del gobernante, ¿no? Esto es lo típico de la autocracia, ¿no? Ordeno y mando. Esto es lo terriblemente degenerado desde el punto de vista jurídico, por ejemplo, del Tercer Reich de los nazis.
en el que a los muchachetes que iban a las escuelas nazis se les decía, bueno, pues o sea, la ley es la voluntad del Führer. O sea, lo que quiere el que manda, eso es la ley. Bueno, pues lamentablemente esto ha sido no solamente durante el Tercer Reich, sino durante un amplísimo periodo de la historia de la humanidad. Es más, en muchos sitios que, bueno, también lo sigue siendo a día de hoy, aunque quizá travestido o disfrazado de lo contrario, o sea, de democracias o de regímenes de derecho, ¿no? Regímenes constitucionales, es decir, un régimen político jurídico, vaya, o sea, que se constituye a partir de una ley fundamental. Una ley que, por decirlo así, que funda el régimen jurídico. Y repito, una ley que en primer lugar obliga al gobernante. Por supuesto que también obliga a los súbditos, pero a quien más obliga y en primer lugar es, pues eso es un invento de Aristóteles. Eso está perfectamente explicado aquí en la política. Y las leyes surgen, pues claro, de un contexto dialógico. O sea, el templo de una democracia, esto es una idea que a día de hoy nos resulta muy familiar, es un parlamento. Es un sitio donde se habla, donde se discute. Y además donde hay que discutir con buenas maneras, no a gritos o con amenazas o con efectos disuasorios, no, sino con persuasión retórica, o sea, con convicción. Y además contagiando esa convicción, ¿verdad? De manera que llegue a ser una convicción mayoritaria. Cuando la gente hace las cosas por convicción es cuando las hace en serio y las hace bien. Bueno, pues eso es el arte de la política. El arte de la política no es conducir engañosamente, demagógicamente, digamos, a la gente a donde no quiera ir. Eso es manipular. El arte de la política es hacerle ver a la gente que en el fondo, donde quiere ir, es a donde yo intento llevarte. Y eso es lo que consigue el buen retórico, el que sabe persuadir, el que sabe. La democracia, en muy buena medida, es también doxocracia, ¿no? O sea, es el gobierno de la opinión, doxa, en griego, pues que ha llegado a ser mayoritaria porque efectivamente ha llegado a convencer a más gente. Pero, repito, a convencer, o sea, a persuadir, no a disuadir, no a meter miedo con amenazas o con chantajes o con esos son, claro, esos son las formas en las que una democracia se pervierte y puede llegar a ser, como decía Kant, una tiranía de las mayorías. Y esto es un peligro muy real, muy real. Y además sigue siendo hoy, a día de hoy, un peligro muy real. Bueno, pues es muy curioso el énfasis que hace Aristóteles, digamos, por ejemplo, en que, claro, en un régimen democrático, pues no puede abusar, por ejemplo, del decreto, ¿no? Evidentemente, pues claro, el decreto puede ser una, como se dice, un plan B, ¿no? Es decir, una forma de salir al paso de urgencias excepcionales. Bueno, pues a veces hay situaciones excepcionales o se declara una guerra o hay una catástrofe, no sé qué. Bueno, a lo mejor pues los gobernantes tienen que tomar medidas rápidas, o sea, salir al paso rápidamente y quizá pues saltarse pues todo el procedimiento que supondría
una discusión parlamentaria, bueno, pues a veces uno tiene que tener en el cajón pues un plan B, ¿no? Pues para salir al paso de una urgencia excepcional. Pero es muy importante no abusar de eso. O sea, no convertir en regla general lo que tiene que ser siempre algo excepcional. Pues esto también es una advertencia que hace Aristóteles en ese libro, probablemente algo que le decía al pequeño Alex, ¿verdad? Cuando era su preceptor, ¿no? Pues no abuses del decreto, porque eso es una forma taimada, ¿eh? Una forma un poquito enmascarada, disfrazada, pues de tiranía. La polis se tiene que gobernar por leyes, y las leyes siempre emanan de una discusión que no se debe hurtar a la gente. Pues creo que esto, no sé, hay muchas cosas que uno lee, claro, en ese libro, y evidentemente, sobre todo aquellas que son más descriptivas, digamos, más empíricas, más estudio de campo, pues claro, pues evidentemente son cosas que tienen un interés más bien histórico, ¿no? O sea que a lo mejor hoy en día pues ya son inaplicables, de otras cosas porque el concepto mismo de comunidad política buscaba, ha experimentado un cambio radical, ¿no? Lo que Aristóteles llama polis, por ejemplo Atenas, que para él es claro, es su patria, ¿no? Aunque él no es, digamos, ateniense de nacimiento, nació en una ciudad más pequeñita que se llama Stagira, bueno, se llamaba porque ya no existe, pero él se considera ateniense porque Atenas es donde fundó el liceo y, bueno, donde él mismo fue alumno de Platón en la academia, ¿no? Y realmente es un gran enamorado de su tierra, ¿no? de su ciudad, Atenas. Pero claro, la Atenas que Aristóteles conoció, pues a lo mejor tendría, bueno, como mucho 15.000 habitantes, ¿no? O sea, lo que podría ser pues una ciudad pequeña, casi una aldea, vamos. Y sin embargo, pues claro, las configuraciones políticas a día de hoy, pues son obviamente de un tamaño mucho mayor, a veces humanamente inabarcables, o sea, realmente. Pero bueno, mutatis mutandis, como dicen los latinos, o sea, salvando las distancias y cambiando lo que haya que cambiar, pues yo creo que hay muchas cosas que uno lee en ese libro y todavía son significativas hoy, ¿no? Por ejemplo, esta idea de la nomocracia, ¿no? O la idea de la politeia, ¿no? O sea, la palabra griega bueno, que traducimos a día de hoy por política, politeia, en griego eso significa algo parecido a buena educación, buenos modales. Yo creo que esa acepción todavía se conserva en el francés y en el italiano. Politesse, se escribe en francés. Pues eso es, o sea, una comunidad política o un régimen político, es decir, la forma de organizar una polis, digamos, es todo lo contrario digamos, de un gobierno despótico, ¿no? O sea, del gobierno del que grita más, o del que amenaza, o del que da golpes encima de la mesa para hacerse escuchar, porque es muy, muy clara esa
distinción en Aristóteles: gobierno político y gobierno despótico. El gobierno despótico es el que hace falta, insisto, para las cabras. Que alguien grite mucho o que vaya con un bastón amenazando para que no se desmanden. Pero el gobierno político, es decir, el gobierno digno de una coinonía humana, no de una grey animal, sino de una comunidad digna de ese nombre, humana, pues es justamente un gobierno de buenas maneras, de buenas formas. Es verdad que la democracia no es solo cuestión de formas, pero las formas son muy importantes en democracia. O sea, una de las peores cosas que se puede decir de un político en democracia es que es un impresentable. Hombre, yo creo que hay cosas peores que se pueden decir en políticos. Si es un corrupto, por ejemplo, creo que eso es bastante peor, ¿no? Pero no es un asunto menor o de menor importancia, o que carezca de importancia. Y esto, desde luego, se ve muy claramente en todo este linaje griego, ¿no? Y especialmente aristotélico, la cuestión de las formas, ¿no? O sea, la cuestión de la buena educación, la cuestión de la policía. La palabra policía tiene el mismo origen semántico que la palabra política. Y policía, pues claro, es un personaje, un señor o una señora, pues que ante todo va perfectamente uniformado. Y te acercas a él y lo primero que hace es ponerse a tus órdenes y preguntarte qué necesita usted, o a dónde se dirige, o en qué puedo ayudarle. Hombre, es verdad que a veces también llevan una porra, ¿no? O una pistola incluso, pero siempre la llevan muy bien enfundada, ¿eh? De luego, para que un policía exhiba la porra, o mucho menos saque la pistola, hace falta que la cosa se ponga muy, pero que muy mal, ¿no? En principio, desde luego, el policía es, no sé, una persona educadísima, ¿eh? Y bueno, luego ya, pues a lo mejor como persona, pues es desgraciado como cualquiera, ¿no? Pero de luego tiene que aparentar, y no solamente aparentar, sino intentar ser una persona cordial, amable, educada. Y bueno, pues eso mismo, eso está un poco en el genoma mismo de la idea del gobierno político. Un gobierno respetuoso, un gobierno no despótico, no a gritos, sino con buenas maneras, ¿no? Y luego a mí me llama mucho la atención también un concepto que a veces aparece ahí en la política, que es el de cosmópolis, más o menos como sinónimo o una cierta explicación de la polis. O sea, la ciudad tiene que estar bien ordenada. Eso significa cosmópolis en griego, ¿no? Una ciudad bien ordenada, bien diseñada desde el punto de vista urbanístico, ¿no? O sea, que sea un sitio agradable, ¿no? O sea, que puedas salir a la calle y estar a gusto, ¿no? Y encontrarte con tus amigos y poderte tomar una cerveza o un pisco, ¿verdad? Pues en un sitio agradable, mirando, no sé yo, leía esas cosas, me acordaba de algunas ciudades que he conocido, que son verdaderas delicias, ¿no? Especialmente para mí, hay una que, bueno, tampoco he viajado muchísimo, pero de todo lo que yo he visto en mi vida, lo más bonito que he visto en ciudad, es una ciudad que se llama Praga, la capital de la República Checa, ¿no? Si alguna vez tienen oportunidad de visitar aquello, se quedarán ojopláticos de la belleza increíble que tiene esa ciudad. Y no tanto porque tenga muchos monumentos, que bueno, sí que tiene monumentos muy bonitos, pero sobre todo porque es que cualquier rincón de esa ciudad es súper agradable. O sea,
uno se quedaría ahí toda una tarde sencillamente sentado conversando con un amigo, sobre todo si te puedes tomar ahí una cervecita de esas tan buenas que hacen en Chequia, hacen unas cervezas extraordinarias. Pues es que uno estaría allí, pues eso, como me imagino yo que podría estar uno pues en el Ágora de Atenas, ¿verdad? Pues una charla de esas que tenía Sócrates con sus amigos sobre la belleza o sobre el amor, la amistad o la sabiduría, ¿no? Pues es que la ciudad tiene que invitar, ¿verdad? Pues a que la gente no se quede aislada en su casa mirando la pantallita del telefonito o la tontería esta de los chismes, ¿no? Sino a estar con los amigos y a disfrutar, o sea, a la conversación, ¿no? Todo lo contrario de esas megalópolis, ¿verdad? Que por lo menos yo no he estado en ninguna ciudad yanqui de esta, ¿no? Pero las películas gringas, ¿verdad? Siempre te ponen las ciudades esto como sitios súper funcionales, en los que todo el mundo va a toda prisa, ¿verdad? Pues, pero bueno, prácticamente a empujones sin que la gente pues, se dé cuenta de quién tiene al lado, ¿no? Bueno, esto puede parecer un poco anecdótico, sobre todo comparado con otras nociones como los que mencioné antes, ¿no? Pero creo que también es una cosa sintomática este concepto de cosmópolis, ¿no? Pues del valor grande que tiene digamos, el lenguaje, palabra significativa a la hora de trabar amistad. Y en último término, pues claro, la amistad política a la hora de establecer lazos entre los seres humanos que tienen un gran valor político, ¿no? Bueno, no sé, yo diría esto. ¿Qué les parece? Ujú. Qué interesante, doctor. Pero esta concepción creo que no tiene mucha actualidad, digamos, en el plano práctico, ¿no? Por ejemplo, ahora se habla mucho del liberalismo y no entiende al hombre, bueno, al menos a la ciudad como algo natural, sino más bien algo contrario, ¿no? Artificial. Sí, sí. Las concepciones de que el hombre es parte de la ciudad, pero no en el sentido aristotélico, sino más bien en el sentido moderno de Jobs, por ejemplo, ¿no? De que el Estado se ha originado no de una forma natural, sino más bien que el Estado, digamos, quita la libertad de los demás para, ah, al fin y al cabo, controlar, ¿no? Esa Claro, libertad que tienen cada uno. sí, sí, ¿Qué sí. tan importante ve usted recuperar esta concepción, sobre todo en la administración de las cosas, desde la política? No. Pues hombre, eh, yo creo que o sea, es importante eh, esto que dice usted, ¿no? Recuperar un poco esta noción, aunque creo que también salvando el hecho de que, claro, de que han ocurrido muchas cosas en la historia, ¿no? Desde Aristóteles hasta ahora, ¿no? Perdón. Y de que, bueno, pues de que no todas han sido para mal. O sea, es evidente que hay muchos aspectos de la teoría y de la praxis política, o sea, de las ideas que han surgido, cómo podemos organizarnos mejor para convivir, pues que obviamente en el momento de Aristóteles
no tenía sentido plantearlas. Ya digo, porque las polis de la época aristotélica pues eran muchísimo más reducidas, ¿no? Y sin embargo, o sea, el concepto de megalópolis, que para cualquiera de nosotros es completamente natural hoy en día, sin embargo, para un griego de esa época es impensable. Y nosotros tenemos que saber sacar o aprender lo que se puede aprender de la política de Aristóteles, pero también para aplicarlo a un contexto muy distinto del de Aristóteles. O sea, la idea de democracia, que está pensada por Aristóteles, pues claro, hoy en día no resultaría aplicable si no fuese, digamos, con la traducción que ha hecho también de ese concepto de democracia, pues la democracia liberal, o el liberalismo, digamos, político. Es evidente que la democracia, salvo escasísimas excepciones, pues no puede ser ya asamblearia, ¿no? En general. O sea, tiene que ser una democracia representativa. Bueno, por supuesto que hay asambleas democráticas, pero ya no tienen, o sea, digamos, en un espacio mucho más, o sea, yo qué sé, una comunidad de vecinos, o en una aldea muy tal, o a lo mejor en Suiza, ¿no? Pues todo el régimen este curioso que tiene en Suiza, cantonal, ¿no? Pues ahí sí que es todavía posible en algunos rangos de la decisión política, pues que las decisiones las tomen directamente los directamente afectados por las políticas que se decidan. Bueno, pues claro, eso en otros muchos rangos del espectro político actual pues ya no es posible. Tiene que ser a través de representantes. Bueno, esto, claro, incluye un elemento, pues hombre, que puede llegar a ser un poco perturbador, ¿no? De la idea original de democracia que tenían los griegos, y muy particularmente Aristóteles, ¿eh? O sea, por ejemplo, el asunto este de la separación de poderes, o sea, de fragmentar la soberanía, no recabar en una sola persona, ¿verdad? Pues todo el poder o todos los poderes. Eso es una idea que está en Aristóteles, en la política de Aristóteles, aunque luego fue, muchos siglos después, este tal Montesquieu, tipo muy listo francés, el que le puso patas, por decirlo así, el que la hizo aplicable ya en un contexto más bien de democracia representativa. Pero la idea de que no es bueno, por ejemplo, que las magistraturas no sean vitalicias de por vida, ¿no? Sino que se ejerzan por turno, esto es una cosa que está en la política de Aristóteles. Y luego esta otra idea, o sea, que los poderes estén separados, que no sea lo mismo el poder judicial que el poder ejecutivo, que el poder legislativo. Pues eso, aunque luego fue Montesquieu el que lo articuló ya de una forma más concreta, pero la idea es esta en la política de Aristóteles. Ahora bien, ya digo, hay cosas de la política de Aristóteles que realmente siguen siendo muy significativas a día de hoy. Y sin embargo, para aplicarlas, pues hace falta, claro, hacerlas pasar por un filtro histórico, pues evidente, ¿no? Eso se ve muy bien, por ejemplo, en el caso de los romanos. Los romanos, que son los que han inventado el derecho, por lo menos
casi en Occidente las instituciones jurídicas casi todas son instituciones romanas, originalmente, ¿no? Y por eso en casi todas las facultades de Derecho hoy en día se estudia Derecho romano. Porque son los romanos, digamos, los que pensaron, digamos, en la primera articulación de un Estado jurídico, ¿no? De un régimen jurídico. Y sin embargo ellos, los juristas romanos, reconocen que la idea de derecho, de Estado de Derecho, no era suya, sino que era de los griegos, de los atenienses en concreto. Y desde luego, muy radicalmente de Aristóteles, de la política de Aristóteles. Pero claro, la política de Aristóteles, por muy realista que sea, en el sentido que he dicho antes, no es un tratado de derecho, es un tratado de teoría política. Y luego eso, pues claro, hay que concretarlo, hay que ponerle patas jurídicas. Y para eso, pues los griegos no valen, porque son teóricos, son gente que está... Perdón, los griegos atenienses. Son gente que está mirando a las nubes y a las estrellas, es lo que les encanta. Y además, reunirse en el Ágora pues para hablar de la belleza y de esas cosas tan maravillosas que hablaba Sócrates con sus amigos. Pero claro, a la hora de organizarse, los genios de la organización son los romanos. Y claro, el derecho tiene mucho de organizarse, o sea, de establecer un protocolo de actuación. Bueno, pues a la hora de buscar este fin o tal, pues vamos a ver qué medios ponemos, ¿no? Pues para eso, o sea, son tipos con muchísimo sentido práctico, ¿no? Mientras que los otros, los atenienses, eran amantes de la teoría, de la contemplación. Bueno, pues yo creo que en ese sentido pues también tenemos que tener muy en cuenta lo que se ha hecho en Roma, claro. Igualmente, bueno, o sea, no para copiarlo, porque... pero creo que es muy significativo el hecho de que se estudie derecho romano en las facultades de derecho de casi todo el mundo occidental. Bueno, no para hacer lo mismo hoy en día que lo que hacían hace 20 o 22 siglos en Roma, no, obviamente, no se trata de eso. Pero sí para inspirarse en lo que es la idea de una organización jurídica. O sea, de organizar la vida de acuerdo con un esquema jurídico, de organizar la convivencia teniendo en cuenta que hay terceros. Digamos que las cosas que yo hago también tienen impacto más allá de mí, ¿no? Y bueno, pues eso, aunque fueron los atenienses los que pensaron teóricamente qué es eso y fueron capaces de verlo de forma más radical, pues también los romanos son los que a esa idea teórica le pusieron patas y le dieron un encaje práctico, organizacional. Yo diría eso. Gracias, doctor. No, gracias a usted. Y luego también se habla de estos ámbitos que no se pueden separar, ¿no? La política y la ética. Y parece que si dejamos de lado la ética dentro de la política, pues vienen serios problemas, ¿no? Como la corrupción. Yo pienso que estos ámbitos son inseparables
Pero usted, ¿qué diría? ¿No es posible la política sin la ética? Bueno, yo tengo la respuesta, usted supongo que sí, pero me gustaría que sustentara de algún modo, ¿no? Mm. Yo creo que son inseparables, sí. En eso estoy de acuerdo con Aristóteles y con usted. O sea, yo veo que son ámbitos distintos, desde luego, pero no son separables. Y de una manera muy particular, ese carácter inseparable, aunque distinto, lo veo yo, al menos en la situación actual por la que pasa mi país, en relación a la economía. A la economía. O sea, veo muy importante esta idea que en el fondo yo descubrí en Aristóteles, de que entre la ética y la política está la economía. Y que la economía bien planteada es justamente el auténtico nexo entre la ética y la política. Y además un elemento que sirve, en primer lugar, para poner claramente un primer espacio de aplicación, si se puede hablar en esos términos, de la ética, y una instancia, por decirlo así, de corrección fundamental para la política. Me explico. Las principales actitudes morales de una persona las va a aprender en la convivencia familiar. Ahí es donde los niños, sobre todo en la convivencia con sus papás, van a comprender digamos, los elementos más neurálgicos de la idea de lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, y lo debido y lo prohibido. Digamos, las primeras referencias de sentido para dar contenido a esas nociones, un niño las aprende de sus padres. Aunque ciertamente tampoco en una forma completamente aislada a lo que sobre esos temas oye en un contexto más amplio que el de sus padres, en la escuela. Pero sobre todo lo va a aprender de lo que, no solamente de lo que escucha a sus papás, sino de lo que ve en el comportamiento de sus papás. Y luego, digamos, como correctivo de la política, me parece que es muy importante la idea de economía que tenían los atenienses, bueno, los griegos, ¿no? Es decir, a mí me parece que los grandes desmanes, por ejemplo, en la política de mi país en concreto ahora, es que la gente que, bueno, seguro que no todo el mundo, ¿no? Pero mucha gente que, pues que tiene cargos públicos, se comporta en el ejercicio de esos cargos de una forma completamente distinta a cómo se comportarían en su casa. Y desde luego, pues a lo mejor en su despacho, en su ministerio, o en, no sé, pues se permiten gastos y despilfarros que desde luego en su casa jamás se plantearían.
Y a mí me parece que eso es el origen de una parte muy importante de la corrupción política actual. O sea, que mucha gente se ha acostumbrado a actuar de una forma completamente distinta, yo diría contraria, en el ejercicio de su magistratura o de su cargo público. Bueno, o aunque no sean magistrados, aunque no tengan ningún cargo público, sencillamente en su vida pública, o sea, en su comportamiento profesional, por ejemplo, de una forma completamente distinta y contraria de cómo se comportarían, pues, no sé, con sus hijos o con su mujer o con su marido, ¿no? O con sus padres. Que se toman licencias, ¿verdad? Pues de gasto o de tal, pues que, yo qué sé, que en su casa no se permitirían, ¿no? Son personas que en el contexto familiar ahorran y se van en el contexto público derrochan. La misma persona es ahorrador en un sitio y derrochador en otro. Este tipo de esquizofrenias, que desde luego para Aristóteles es el origen de la corrupción, claro, y es una corrupción, una forma de corrupción moral, ante todo. Pues sin embargo, hoy en día, lamentablemente, a mucha gente le parece lo más normal del mundo. Hay mucha gente que gobierna en mi país que está convencida de que el dinero público no es de nadie. Es más, una señora que es ministra de Hacienda en mi país, eso lo ha dicho públicamente varias veces. El dinero público no es de nadie. Lo cual es falso de toda falsedad. El dinero público ha salido de los bolsillos privados, o sea, de los bolsillos de alguien. Otra cosa sería decir que el dinero público es de todos. Bueno, pues sí, eso creo que se puede decir con más justicia, pero de luego decir que no es de nadie, y claro, como no es de nadie, pues oiga usted, si meto mano yo o uno de mis amigos o de mis colaboradores, pues entonces no pasa nada porque no es de nadie. Está usted diciendo, ¿no? Bueno, no quiero seguir hablando de mi país porque entonces me voy a poner todavía peor de salud de lo que estoy, ¿no? Pero creo que esto es un problema. O sea, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice. Creo que es absolutamente esencial el vínculo entre lo ético y lo político. Pero me parece que ese vínculo es igualmente esencial en ambas direcciones con lo económico. Gracias, doctor. No, usted. Y como una pregunta final, ya que es esta nuestra última sesión, quería preguntarle si hay algún aspecto menos explorado de Aristóteles y que urge recuperar ahora mismo. Bueno, ya hablamos de de recuperar el vínculo de la ética y la política, pero de manera general, ¿no? Sí habría ese ámbito, esa parte de Aristóteles que es urgente recuperarlo, abordarlo. Pues es una pregunta muy interesante, pero muy difícil. No sabría yo qué decir. Vamos, tendría que pensarlo un poco. Sin pensarlo demasiado, se me ocurren dos cosas, pero creo que tendría que pensarlo más. Creo que es muy importante, bueno, en cierto modo yo he insistido un poco en esos dos puntos aquí, pero creo que es un tema
en el que no siempre se insiste, por lo menos lo suficiente, ¿no? Creo que es, o sea, un asunto muy, muy interesante de Aristóteles y que creo que debería destacarse más, la idea que tiene de la sabiduría. O sea, el saber como algo no estrictamente fragmentable. Hay saberes distintos, por supuesto, pero la unidad del saber ese es un tema que a mí me parece que es muy aristotélico. O sea, que es el mismo Aristóteles el que teoriza, ¿verdad? Pues sobre, yo qué sé, sobre la nomocracia o sobre la teoría ilemórfica y el que se dedica a contar el número de patitas que tienen los insectos. Y no sé, a describir cuáles son los, yo qué sé, los estratos visibles, ¿verdad? Pues de una piedra, ¿no? Las capas de las que son. Es el mismo. Evidentemente no es la misma ocupación una que otra, ¿no? Pero esto me parece que es muy, muy serio. Y luego creo que hay un elemento fundamental, que eso sí que hay que rescatarlo porque está en serio riesgo de extinción, que es el valor de la teoría. El valor de la teoría. O sea, el valor de una mirada a la realidad de las cosas que ante todo busca el reconocerlas como son. Bueno, pues el rendirles el homenaje, por decirlo así, de dejarlas ser lo que son, de escuchar lo que siendo nos dicen antes de hablar nosotros de ellas. O sea, adelantar, eso es un rasgo de la actitud teórica, ¿no? Adelantar el oído a la boca. Escuchar antes que hablar. Retener, digamos, esa verborrea prematura, lo cual es difícil porque generalmente tendemos a ser muy habladores y nos cuesta más escuchar. Bueno, quizá allá en el Perú esto tiene ustedes más virtud, pero en Europa en general somos demasiado habladores. Bueno, pues eso de el oído atento al ser de las cosas. Y la idea de Aristóteles es que esta actividad, eso es una auténtica actividad, no es una pasividad. La teoría es la forma más activa de vivir para un ser inteligente. La acción, digamos, más plena es entender. Y entender en el fondo es reconocer las cosas como son y al mismo tiempo es respetarlas. La palabra reconocimiento de alguna forma reúne o sintetiza esos dos sentidos, ¿no? Reconocimiento es un conocimiento, bueno, especialmente enfatizado, por eso, reconocimiento, ¿no? Pero también reconocimiento tiene ese elemento del respeto, o sea, el dejarse a las cosas. Y esto es un invento de Aristóteles. La idea de que la teoría es una praxis teleia, o sea, es una acción que tiene valor por ella misma, con independencia de que además pueda tener otros valores, ¿no? O sea, con independencia de que pueda tener otros rendimientos metateóricos, o sea, pueda servir, pueda, no sé, aplicarse, por ejemplo, en terreno práctico o técnico, y evidentemente casi todas las disciplinas, por ejemplo, que se cultivan en la universidad, hoy en día
por lo menos lo que yo veo acá, ¿no? Son disciplinas de tipo práctico o técnico que tienen una base teórica. Es decir, es evidente que la teoría también puede hacer rendir o tener rendimientos metateóricos. Pero el gran descubrimiento de Aristóteles es que ningún rendimiento que la teoría pueda tener más allá de sí misma la hace más valiosa como teoría. Porque si está bien hecha, o sea, si realmente nos da a conocer aquello que estamos mirando, eso significa teoría, mirar despacio, pues eso ya es un valor humanamente inmenso. O sea, eso es algo que como humanos nos acrece, nos enriquece extraordinariamente. Esto es una de las cosas más interesantes que yo veo en Aristóteles y que veo más en riesgo de extinción y que yo hoy en día reclamaría más atención, lo reivindicaría más, ¿no? Pero esto puede que sea una manía mía, ¿no? A lo mejor Aristóteles tiene otras featuras mucho más interesantes que esa. Pero yo, desde luego, esa para mí es una de las más interesantes y de las más urgentes de rescatar a día de hoy, ¿no? Gracias, doctor. Completamente de acuerdo.